el Jurado Nacional de Elecciones excluyó del padrón de afiliados al partido político Perú Primero al señor Martín Vizcarra Cornejo. Correcto. Es decir, el señor Martín Vizcarra Cornejo no es afiliado, no es militante del partido político Perú Primero. Sabemos que lo único que busca el señor Vizcarra es apuntalar la candidatura de un desconocido Mario Vizcarra. Nadie conoce a su hermano si no es solamente por la sombra del apellido Vizcarra El Cornejo. apellido le jala bastante. Vamos a conversar con el abogado Luis Miguel Caya, analista político, abogado penalista también, quien nos va a estar acompañando acerca de este tema. Gracias por su visita, doctor Caya. Muchas gracias, Grecia. Muy buenos días a la amable audiencia de Betel Radio. Bien, lectura general sobre el tema del señor Martín Vizcarra. A ver, ¿qué ha pasado con esta jugada realmente? Bueno, aquí tienes dos aspectos que evaluar. Lo primero es el tema político. Sabemos que lo único que busca el señor Vizcarra es apuntalar la candidatura de un desconocido Mario Vizcarra. Nadie conoce a su hermano si no es solamente por la sombra del apellido Vizcarra El Cornejo. apellido le jala bastante. Evidentemente, este segundo lugar o cuarto o quinto lugar que ponen las encuestas a Mario Vizcarra es el reflejo solamente del voto en favor del señor Martín Vizcarra Cornejo. Y lo que está intentando Martín Vizcarra es justamente tratar de tener la mayor preferencia hacia el partido político Perú Primero, con la única finalidad de que en las próximas elecciones generales el partido político tenga la mayor cantidad de diputados y de senadores, lo cual le permita al señor Vizcarra tener nuevamente el control político y poder manejar nuevamente el Poder Judicial, el Ministerio Público, para de una manera u otra poder estas inhabilitaciones que tiene, poderlas de repente suspender con la finalidad de que él sea candidato en las próximas elecciones del 2031. Entonces, en resumidas cuentas, el único objetivo del señor Vizcarra de poder estar dentro de la plancha presidencial es el poder tener la mayor cantidad de diputados en las próximas elecciones generales del 2026. Esto es en el tema político. Pero en el aspecto jurídico, lo que está haciendo el partido político Perú Primero es viciar sus elecciones internas. No solamente porque el señor Martín Vizcarra se encuentra inhabilitado, sino recuerda tú de que a pedido de nosotros, el Jurado Nacional de Elecciones excluyó del padrón de afiliados al partido político Perú Primero al señor Martín Vizcarra Cornejo. Correcto. Es decir, el señor Martín Vizcarra Cornejo no es afiliado, no es militante del partido político Perú Primero. Tú entenderás que las normas electorales que tenemos en nuestro país determinan claramente que las elecciones primarias o las elecciones internas se llevan a cabo con los afiliados del partido político. El señor Martín Vizcarra no se encuentra afiliado en el partido político Sin Perú embargo, Primero. figura como primer vicepresidente. Y de al esta no estar plancha. afiliado y estar dentro de unas planchas y haber sido aceptado por el Tribunal Nacional Electoral de este partido político, lo que hace es viciar todo el proceso electoral, no solamente la plancha presidencial, sino también la Cámara de Diputados, los candidatos a la Cámara de Senadores y los candidatos al Parlamento Andino. Lo que tiene que hacer en su debido momento el Jurado Nacional de Elecciones o cualquier ciudadano es presentar la nulidad de este proceso electoral interno y consecuentemente que no se presente o no se admita la lista que presente el partido político Perú Primero, porque ya la sola presencia de Martín Vizcarra Cornejo vicia todo el proceso de estas elecciones internas que deberían de ser única y exclusivamente con militantes afiliados al partido político y debidamente acreditados ante el registro de organizaciones políticas. Bien, pero vamos a analizar la hipótesis que usted en primer momento planteó, que es que en realidad el señor Martín Vizcarra lo que estaría buscando en esas elecciones 2026 no es llegar a Palacio de Gobierno, sino es, porque no puede también, sino es tener cuotas de poder a través de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Recordemos que, según la encuestadora CIT, la intención de votos de este mes, octubre de 2025, tiene la siguiente escala. Está el señor Rafael López Aliaga con un 15.3%, el señor Carlos Álvarez, quien está en segundo puesto con un 7.2%, en tercer puesto la señora Keiko Fujimori con un 6.1%, sigue César
César Acuña con un 6% y en quinto lugar estaría el señor Mario Vizcarra con un 4.1%. Luego sigue Philip Butters, Alfredo Barnechea, Alfonso López Chau, Paul Jaimes, Ricardo Belmont, Herbert Kohler y Rafael Belaunde. Entonces, pese a esta jugada y a esta hipótesis que podría ser cierta, que es lo que usted menciona, de no llegar el señor Martín Vizcarra a Palacio de Gobierno, tendría cuota de poder a través de la Cámara de Senadores y Diputados. ¿Y esto en qué le beneficiaría exactamente a él? A ver, si yo tengo la suficiente cantidad de senadores y diputados, yo puedo declarar la nulidad de las 3 inhabilitaciones que tengo en el Congreso de la República. ¿Pero cree usted que realmente alcance una mayoría cuantiosa? Y para eso, Grecia, ojo, Perú Primero es el partido político directo de Martín Vizcarra Cornejo, pero tiene otros partidos políticos que son satélites del vizcarrismo. Por ejemplo, el de la señora Molinelli. Ese partido político es un satélite directo del señor Martín Vizcarra Cornejo. Entonces, lo que está intentando hacer Vizcarra es tener la mayor cantidad de diputados y senadores, porque en las elecciones del 2026, Grecia, el señor Vizcarra se está jugando la suerte de no morir en la cárcel, porque no solamente va a ser condenado en diciembre o en enero del 2026 por el caso Lomas de Hilo y el Hospital Regional de Moquegua. Recuerda que se tienen infinidad de procesos como los intocables de la corrupción, que es un proceso que no está avanzando lamentablemente, pero que en su momento este proceso va a determinar responsabilidad penal y el liderazgo de Martín Vizcarra dentro de una organización política que se desarrollaba dentro de Provías. También tenemos la acusación que va a hacer próximamente el Congreso de la República por las empresas chinas que fueron justamente traídas por el señor Vizcarra, este nuevo club de la construcción asiático que fue implementado por el señor Vizcarra cuando fue presidente de la República, también es una responsabilidad directa que va a tener Vizcarra. Entonces, frente a estas situaciones, él necesita nuevamente retomar el poder, el control dentro del poder legislativo, no solamente para anular sus inhabilitaciones que tiene hoy por el Congreso de la República, sino para poder elegir nuevamente a miembros del Tribunal Constitucional, poder elegir a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y estos a su vez poder controlar el Ministerio Público y poder controlar el Poder Judicial. Por eso es de que es tan importante que en estas elecciones del 2026 Vizcarra sea la locomotora que empiece a jalar todos los vagones, llamado Martín Vizcarra, llamado Oscar Vázquez, llamado César Figueredo y llamados todos los cercanos a él que puedan tener la posibilidad de ingresar a la Cámara de Diputados o la Cámara de Senadores. Esa es la verdadera razón por la cual Vizcarra está como vicepresidente. Entonces, y tienes acá una estrategia que ya funcionó en el 2021. En el caso del señor Pedro Castillo, recuerda tú de que uno de sus vicepresidentes era justamente el señor Vladimir Cerrón. En el momento que Vladimir Cerrón es excluido de la lista por tener una condena, él empieza a figurar, es decir, Vladimir Cerrón en primera vuelta empieza a figurar como un perseguido político, empieza a victimizarse, lo cual hace poner en la palestra al señor Pedro Castillo y luego en segunda vuelta. Bueno, en segunda vuelta sabemos de que Pedro Castillo se sacudió de Vladimir Cerrón, pero en primera vuelta la participación de Vladimir Cerrón, estando excluido dentro de la lista presidencial, fue muy activa, lo que permitió pues que Pedro Castillo pueda llegar a segunda vuelta. Pedro Castillo era el títere de Vladimir Cerrón. Y lo mismo va a ser en el caso de Mario Vizcarra y de Martín Vizcarra Cornejo. Esa es la estrategia política, entiendo yo, muy bien esgrimida por este publicista argentino Maximiliano Aguiar, que es el que teje, que es el que esgrime, que es el que escribe justamente todos los guiones dentro de la estrategia política del Partido Político Perú Primero. Una estrategia que también se habría implantado con las marchas de la generación Z, porque muchas personas acusaron, y en realidad no solamente es una acusación en falso, se veía al señor Martín Vizcarra asusando a los jóvenes a que salgan a marchar, pero cree que también es parte de su estrategia electoral para ganar no solamente a un público joven, sino también a un público que está desencantado por la política peruana y que podría ver a
la familia Vizcarra, ya no hablemos exactamente de Martín, sino del apellido, como los héroes o los salvadores de nuestro país? A ver, dos aspectos dentro de lo que me has manifestado. Primero, que lo que quería hacer el señor Vizcarra es nuevamente generar un caos dentro del escenario político nacional. Recuerda que cuando él es vacado y el Congreso de la República, por disposición constitucional, accede el señor Merino, lo primero que hace Vizcarra es decir, Merino no me representa. Inmediatamente asusa a la población, a los jóvenes de ese momento, y lo que hace es ocasionar el caos. Lo mismo quiso hacer, hoy por hoy, lo mismo quiso hacer con el señor José Gerí. Afortunadamente, la estrategia planteada por el presidente de la República, por el ministro del Interior, fueron la de resistir las embestidas que tenían en esos momentos la población o la denominada generación Z, resistir valientemente. Por eso es que tenemos cerca de 100 policías heridos, y afortunadamente no se ha producido más allá de la de este ciudadano peruano que lamentablemente perdió la vida. No tuvimos ninguna otra consecuencia fatal que buscaba la izquierda comunista asesina en nuestro país. Eso creo que es muy importante, y la diferencia que existe entre lo que ocurrió con el señor Merino y lo que ocurrió con el señor José Gerí. Pero en segundo aspecto, creo que resulta importante señalar que la familia Vizcarra busca el poder con un solo objetivo: robarle al Estado. Mario Vizcarra Cornejo hoy está siendo investigado en la región de Tacna por actos de corrupción, por haber aparentemente realizado servicios fantasmas por más de 5 millones de soles. Una investigación que data desde el 2019, 2020, 2021 y que hasta la fecha lamentablemente no está avanzando, porque el señor Vizcarra todavía tiene tentáculos dentro de la Procuraduría General del Estado, dentro del Ministerio Público y dentro del Poder Judicial. Por eso es que es tan importante para los hermanos Vizcarra, estos hermanos que están plagados con actos de corrupción, de tener la cuota de poder. Ségueme Vizcarra. Recuerda que también está siendo investigada por tener actos de corrupción con la transnacional Odebrecht, esta empresa corrupta que habría subcontratado a la empresa familiar de los denominados hermanos Vizcarra Cornejo, incluido a Mario Vizcarra, doctor, hoy el candidato presidencial. Usted, que ahora ya se ha vuelto un experto vizcarrólogo, ¿nos podría también determinar cuál es la ideología política del partido del señor Martín Vizcarra, del partido Perú Primero? Porque estábamos hablando, y lo escuchaba usted decir, que en realidad el resultado de un fallecido, del caos, del desequilibrio a través de las marchas de la generación Z era una comisión impulsada por la izquierda radical. ¿El señor Martín Vizcarra también figura dentro de este espectro de izquierda, o es más un operador de derecha, centro derecha, que está infiltrándose? A ver, el vizcarrismo no tiene una doctrina propiamente dicha. Ellos se amoldan ante cualquier situación o ante cualquier coyuntura. Lo que ellos persiguen es el dinero. El objetivo del vizcarrismo es llegar al poder para robarle al Estado, para robarle al peruano, para robarle a la peruana de bien. Ese es el objetivo que tiene la familia Vizcarra Cornejo, el robarle al Estado peruano. Como usted me está hablando de una organización criminal, entonces. A mi criterio es una familia que busca solamente hacerse millonaria a costa de los intereses del pueblo peruano, y así lo ha demostrado en el caso del gobierno regional de Moquegua. Recuerde usted en el caso de Lomas de Hilo y el Hospital Regional de Moquegua, donde una autoridad ha buscado a los empresarios. Lo normal, lo que existe en el común, es de que el empresario busque a la autoridad. En este caso, los propios empresarios que han entregado coimas por 2.3 millones al señor Vizcarra han señalado inclusive de que en algún momento se han sentido extorsionados por el propio Martín Vizcarra Cornejo, quien les dijo: si usted no me da el 1.3 millones de soles para el caso del Hospital Regional de Moquegua, yo no firmo el contrato. Eso es una extorsión. Y eso lo han señalado los propios empresarios. Entonces, ¿qué diferencia tiene el señor Vizcarra con ese extorsionador que extorsiona a los transportistas, que extorsiona a los comerciantes y les dice: si no me pagas diariamente, tú no podrás salir a trabajar, y si no, te entregaré una bala como a cambio? Lo mismo ha hecho el señor Vizcarra con estos empresarios a los que obligó
a entregarle esta coima de 2.3 millones. Entonces, esa es la familia Vizcarra, ese es el rostro que tiene esta familia Vizcarra y que hoy quiere llegar al poder solamente para delinquir, para hacerse millonario a costa del dinero de los peruanos. Bien, interesante análisis, su opinión, doctor Caya, con respecto a lo que está sucediendo en materia electoral en miras a los comicios 2026. Sin embargo, ahora del tema de elecciones nos vamos a trasladar hasta el Ministerio Público, porque se presume que podría inhabilitarse a la señora Delia Espinosa. Todavía no ha regresado como fiscal de la Nación y quien está actualmente frente al Ministerio Público es el fiscal interino de la Nación, Tomás Aladino Gálvez. Pero, ¿qué es lo que le depara a la señora Delia Espinosa? A ver, afortunadamente la Junta Nacional de Justicia, en una resolución muy bien elaborada, redactada y jurídicamente creo muy bien señalada, ha indicado de que la señora Delia Espinosa debe de seguir suspendida provisionalmente en el cargo y que es el señor Tomás Aladino Gálvez, que por sucesión le corresponde, continúe como fiscal de la Nación. En segundo aspecto, esta medida provisional, recuerda tú de que solamente es por 6 meses, mientras dura el proceso principal, donde nosotros hemos requerido la destitución de la señora Delia Espinosa por haber faltado gravemente a la ley de la carrera fiscal. Si bien es cierto, el Poder Judicial ha dicho de que se debe de excluir a la señora Delia Espinosa de cualquier investigación señalada por haber incurrido en falta, por no haber acatado el artículo 2 de la resolución 231, esto sin embargo no ha indicado respecto a los otros aspectos de los otros hechos que ella ha cometido y que ha faltado gravemente a la ley de la carrera fiscal, que son, por ejemplo, haber utilizado el cargo de manera indebida para un favor personal, el haber utilizado a los trabajadores del Ministerio Público para que estén en el pasillo de su despacho. Pero de esto el Poder Judicial le impuso la sanción, ¿no? Y por eso se dio la suspensión. Solicitar que se le destituya no sería un extremo de la utilización a lo mejor del derecho o de las figuras legales. A ver, Grecia, cuando nosotros solicitamos a la Junta Nacional de Justicia y presentamos la denuncia contra Delia Espinosa, lo que nosotros solicitamos fue la destitución de la señora Delia Espinosa, porque la ley de la carrera fiscal señala claramente que aquel fiscal supremo, en este caso Delia Espinosa, que falte gravemente a la ley de carrera fiscal, la sanción es la destitución. Para esto existe un debido procedimiento. Se dio inicio primero a las investigaciones preliminares y luego el inicio al proceso administrativo disciplinario. En ese momento, cuando se inicia el proceso administrativo disciplinario de destitución, preventivamente nosotros solicitamos la suspensión, porque una persona que está en el cargo y que está en un proceso de destitución evidentemente va a obstruir las investigaciones, no va a colaborar con el proceso de investigación. Entonces, preventivamente lo que hizo la Junta Nacional de Justicia es destituir a Delia Espinosa como fiscal suprema, consecuentemente como fiscal de la Nación. Pero el proceso principal de destitución, que fue el pedido principal que nosotros hicimos y el primigenio, continúa. Sigue en curso. Y ese proceso de destitución, entiendo yo, por eso hemos sido citados el día lunes 3 a poder rendir nuestra manifestación, entregar nuevos medios probatorios dentro de este proceso y desmentir las falsedades que está diciendo la defensa de la señora Delia Espinosa. Tan cierto es que la señora Delia Espinosa ha faltado a la verdad que el único argumento que en algún momento dijo su abogado, el señor Luciano López, y la propia Delia Espinosa lo repitió, es de que un aprista había hecho la denuncia y que porque un aprista había hecho la denuncia, dice que la denuncia no tenía pies ni cabeza. O sea, era el Pero único separemos argumento. las cosas. Usted sí es aprista. Evidentemente. Bien, y eso pero no por me otro impide, lado, claro, eso no lo descalifica de presentar una denuncia. Pero yo voy al hecho de que, ¿cuáles son los argumentos legales y jurídicos que tiene la defensa para poder decir de que esa denuncia no tiene algún argumento legal o algún argumento jurídico? Ninguna.
porque evidentemente está señalado, está tipificada la falta en la ley de la carrera fiscal y está señalada y tipificada también la sanción, que es la destitución. Y lamentablemente aquí lo que va a corresponder es la destitución de la señora Delia Espinosa. No me queda la menor duda de que Delia Espinosa, antes del mes de diciembre, deberá de ser destituida como fiscal suprema y consecuentemente como fiscal de la nación, y aquí no habrá poder judicial que pueda determinar de repente su retorno, y tendrá la Junta de Fiscales Supremos que elegir a un nuevo fiscal de la nación, porque el señor Tomás Gálvez en estos momentos solamente es fiscal interino. Correcto. Y lo que debemos de ver aquí es el cumplimiento legal del procedimiento y de las normas establecidas en nuestro país, porque nadie puede burlarse de desacatar cualquier disposición de un ente superior. Eso es cierto, es lamentable y también muy criticable que nuestras autoridades, las cabezas de diferentes instituciones, simplemente se den la gana de no respetar el debido derecho, el debido proceso, las leyes, las normativas de otras instituciones. Sin embargo, cuando salen a dar sus comunicados, ahí sí hablan de independencia de poderes, de la colaboración que debe haber entre instituciones, pero a la hora de la hora realmente no aplican sus mismos dichos. Pero doctor Caya, ya en estos últimos minutos y aprovechando que hemos mencionado al Partido de la Estrella, ¿usted aspira a algún cargo político? ¿Tiene alguna aspiración política para estas elecciones 2026? Estamos participando dentro del proceso electoral interno. El Partido Aprista es el único partido que está teniendo una participación primaria como corresponde de un militante y un voto. Nosotros nos hemos inscritos como precandidatos a la Cámara de Diputados por el Partido Aprista peruano. Somos más de 64 candidatos para que usted vea. ¿Va a postular entonces? Estamos como precandidatos. La postulación va a determinar o va a ser determinada por las bases. Correcto. Por mis compañeros que deberán pues de determinar si es que me dan la oportunidad de ser candidato del Partido de la Estrella. Ajá, a la Cámara de Senador, diputado. La Cámara de Diputados. La Cámara de Todavía Diputados. no soy tan viejo, Grecia. No soy mayor de 45 años, que es el requisito principal que debe tener para ser candidato a senador. O haber sido congresista previamente. Bien, muchas gracias, doctor Caya, por habernos acompañado. Siempre muy ilustre su participación. Nos vamos a despedir. Son las 9:56 de la mañana. Estamos ya corriendo con el tiempo, pero por favor, permítanme compartirles este versículo bíblico que está en Proverbios 18:10. Dice: Torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Gracias por habernos acompañado. Nos vemos el día de mañana a partir de las 9, pero ustedes no se despeguen porque continúa mi compañero Juan Diego Berna y su programa Hora Punta. Que Dios los bendiga.